Este programa es presentado por Intendencia de Montevideo, UTE, OCE y Banco República. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Ambiente en el Medio, primero del mes de noviembre. 30 minutos para compartir historias que tienen que ver con nosotros y nuestra relación con el entorno. En el programa de hoy vamos a comenzar un ciclo de columnas a cargo de la Fundación Logros y de la mano de la ingeniera agrónoma Janet Bocija. Vamos a estar repasando la huerta orgánica. ¿Qué es? ¿Cómo llevarla a cabo? Los cuidados que hay que tener. También les vamos a mostrar las bicimáquinas, proyectos que hay en el mundo que reciclan partes de bicicletas para generar energía autónoma que puede hacer funcionar aparatos que normalmente en nuestros hogares los hacemos funcionar o funcionan a través de la electricidad. También vamos a presentarles un informe reciente de la Defensoría del Vecino de Montevideo sobre el síndrome de Diógenes, ese trastorno psiquiátrico con personas que acumulan basura en sus hogares, convirtiéndose en un problema ambiental y de salud para ellos y sus vecinos. Pero tal cual es tradicional, comenzamos el programa de hoy, como siempre, con las noticias de Uruguay y el mundo, donde el ambiente fue protagonista. En el último día del mes de octubre, el gobierno uruguayo renovó la autorización ambiental para la planta de celulosa de UPM, cuya construcción y funcionamiento sigue generando problemas con la República Argentina. El ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Francisco Beltrame, firmó el 31 de octubre el nuevo permiso. La autorización ambiental de operaciones para la planta se debe renovar cada 3 años. Vale la pena recordar que UPM está ampliando las medidas de control y cuidado del medio ambiente que le exigiera el gobierno en contrapartida con la autorización para aumentar de 1,1 a 1,2 millones de toneladas de celulosa su producción anual frente a 1,3 millones que había pedido la empresa. Una veintena de embarcaciones de integrantes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú protestaron el domingo frente a la planta de UPM. En paralelo con esta protesta náutica, unos 20 vehículos atravesaron el puente General San Martín y llegaron hasta el puesto fronterizo con Uruguay, pero no se les permitió el ingreso. Los manifestantes mostraron carteles, banderas e hicieron sonar bocinas en rechazo a la planta, mientras que, del otro lado, esperaban 150 efectivos uruguayos. El operativo de seguridad de la Armada Nacional incluyó un buque guardacosta, un helicóptero de la aviación naval, efectivos de fusileros navales, buzos y refuerzos de marinos de prefecturas navales próximas a la ciudad de Fraivén. La Armada Nacional ha tomado los recaudos para evitar de que se produzca cualquier tipo de disturbio al orden público, ¿verdad?, en nuestra área de jurisdicción. Por estas horas, los asambleístas han anunciado realizar un balance de la protesta y analizan la posibilidad de tomar medidas para frenar el paso de camiones que transportan desde Argentina materiales para la planta de celulosa. Las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera alcanzaron un nuevo récord en el año 2012 con 34.500 millones de toneladas, según un estudio publicado en los últimos días por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. La cifra, si bien sigue siendo elevada, marca que el incremento en las emisiones se suavizó a un 1,1% en el último año, un dato positivo comparado con la media anual de la última década que se situaba cercana al 3%. El estudio del Centro Común de Investigación apunta que esta desaceleración en el aumento anual de emisiones demuestra el mayor uso de energías renovables en detrimento de los combustibles fósiles. El informe, que parte de datos recopilados entre 2011 y 2012, analiza la evolución de las emisiones no solo en combustibles fósiles, sino también en otras fuentes contaminantes como la quema de gases residuales durante la producción de gas o petróleo, la fabricación de cemento u otros usos no energéticos de los combustibles. La investigación destaca el impulso de las fuentes de energía limpias en el último año al señalar que de 1992 a 2007 el desarrollo de centrales solares, eólicas o de biocombustibles pasó de un 0,5 a un 1,1%, mientras que en los 6 años siguientes se produjo un incremento del 2,4%. Según concluye el informe en su investigación, el consumo de recursos fósiles se incrementó en 2012 en un 2,2% para el gas natural, 0,9% para productos derivados del petróleo y 0,6% para el carbón. Y nos mantenemos en temas vinculados al cambio climático porque algunos de los científicos que investigan sobre esta
temática, sostienen que la energía eólica y la solar van a ser insuficientes para evitar el calentamiento global extremo y pidieron a los ambientalistas que respalden el desarrollo de plantas nucleares más seguras como forma de reducir la contaminación generada por los combustibles fósiles. 4 científicos que han desempeñado un papel clave en alertar al público sobre los peligros del cambio climático enviaron en los últimos días cartas a los principales grupos ambientalistas y a políticos de todo el mundo. Según recoge la agencia Associated Press, la carta exhorta a efectuar una discusión crucial sobre el papel de la energía nuclear en la lucha contra el cambio climático. Los ambientalistas concuerdan que el calentamiento es una amenaza a los ecosistemas y a los seres humanos, pero muchos se oponen a la energía nuclear y creen que las nuevas formas de energía renovable podrían abastecer al mundo en las próximas décadas. Según la carta, esa no es una actitud realista. Esas fuentes no pueden aumentar con la suficiente rapidez, sostiene la carta, para suministrar la cantidad de energía barata y confiable que el mundo necesita, y en momentos en que el planeta se está calentando y las emisiones de dióxido de carbono aumentan más que nunca, no podemos permitirnos apartarnos de cualquier tecnología. Quienes firman la carta son James Hansen, ex científico de la NASA, Ken Caldeira, del Instituto Carnegie, Kerry Emanuel, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, y Tom Wigley, de la Universidad de Adelaida, en Australia. La gran mayoría de los científicos del clima dicen estar seguros de que la contaminación causada por los combustibles fósiles aumentó la temperatura global en los últimos 60 años e indican que las emisiones deben ser reducidas drásticamente para evitar mayores daños en el futuro. A partir de esta semana y durante todo el mes de noviembre vamos a hablar de producción orgánica y de huerta orgánica, de la mano de la Fundación Logros, que desde hace muchos años apoya iniciativas como estas a nivel de escuelas públicas, y también en Logros se dan cursos para aquellos que pretenden tener una huerta orgánica en algún pedazo de tierra que haya en la casa. Hay producción orgánica en Montevideo, por ejemplo, en terrazas, en azotea, en macetas que quedan en pequeños lugares de la casa que reciben un poco de aire y sol. Se puede hacer. De la mano de la ingeniera agrónoma Janet Bocija, comenzamos a ver qué es la producción orgánica. Dado que la huerta orgánica es un sistema de producción orgánico, tenemos que definir qué es un sistema de producción orgánico. Y nosotros decimos que es un sistema de producción donde todas las prácticas de gestión que realizamos van a ser en armonía con la naturaleza. Nosotros vamos a respetar, a imitar, a observar la naturaleza. Cuáles son los mecanismos de equilibrio y estabilidad que le permiten a la naturaleza perdurar y evolucionar en el tiempo. Cuando decimos que un producto orgánico, ¿qué significa que sea libre de sustancias contaminantes o libre de sustancias químicas, de síntesis química? Bueno, ahí eso va más allá de lo que quiere decir, ¿tá? Porque representa una forma de encarar la vida y la productividad de la naturaleza, incluyéndonos en sus leyes en forma respetuosa sin provocar daños a la naturaleza. Por eso decimos que la vida en la naturaleza está organizada en sistemas. La agricultura orgánica se sustenta en una filosofía de vida que se basa en el hecho de que todos los seres vivos que están en el planeta son importantes. ¿Por qué? Porque todos cumplen una función y todos viven en un mundo de mutua ayuda. Desde las estructuras más simples a las más complejas, todas viven en un mundo de mutua ayuda donde producen información y materia para que funcione el todo. Esta es la esencia de la agricultura orgánica. Por eso cuando decimos que la vida está organizada en sistemas, esos sistemas son muy definidos, autosuficientes. Y en esos sistemas hay una perfecta relación entre los animales, las plantas y el medio que los rodea. Entonces, ¿cuál sería la función de nosotros, los seres humanos, en ese sistema? Bueno, la función nuestra es actuar como mediadores, tratando de crear las condiciones más naturales posibles para que las plantas puedan crecer fuertes y sanas. Y esta es la armonía de la que se habla en un sistema de producción orgánica. Acá los aspectos técnicos, agronómicos, están muy vinculados con los aspectos filosóficos, que están representados por la unión del hombre con el universo que lo rodea. Y en un agroecosistema orgánico como es una huerta orgánica, esto se manifiesta en toda su magnitud. ¿Cuándo una verdura o una fruta es orgánica? Bien, es orgánica cuando respetamos los mecanismos de equilibrio y estabilidad que tiene la naturaleza. Vamos mucho más allá de que sea libre de contaminantes. En los ecosistemas orgánicos se cumplen los ciclos de los sistemas naturales, ¿tá?
Estos ciclos están formados por los productores de la naturaleza, los consumidores y los degradadores. ¿Qué son cada uno de ellos? Los productores son las plantas, que son las verdaderas productoras de alimentos. Las plantas son capaces de transformar sustancia inorgánica en materia orgánica, usando la energía del sol y pigmentos como por ejemplo ese pigmento verde que es la clorofila. Estos son los productores de alimentos. Por otro lado, en un sistema orgánico tenemos los consumidores que cumplen una función importante. Son los animales herbívoros, por ejemplo una plaga de la huerta, y los enemigos naturales que controlan esa plaga. En este caso, una plaga muy común en una huerta orgánica son los pulgones, que son unos pequeños insectos de color verde que aparecen mucho en los tallos de las plantas, pero en la naturaleza hay muchos enemigos naturales de los pulgones. Uno de ellos es la crisopa, otro es la mariquita, esa roja con 7 puntos negros, otro es el tatadiós, por ejemplo. ¿Qué hacen? En el caso de la crisopa hay una larva de crisopa, la larva es una excelente devoradora de pulgones, que es una plaga de la huerta. Y una larva que apenas mide 2 milímetros es capaz de consumir hasta 60 pulgones en una hora. O sea, como 2000 a lo largo de todo su ciclo de larva. En el caso de las mariquitas, tanto la larva, la ninfa como la adulta es excelente devoradora de pulgones. Y una mariquita adulta es capaz de consumir entre 800 a más de 1000 pulgones en un mes. Pero en la naturaleza, aparte de ellos, hay otros enemigos naturales, por ejemplo los sapos, en un sistema orgánico cumplen una función muy importante, las ranas, los pájaros y las arañas. Y es tan interesante el trabajo que hacen las arañas en la huerta, que cuando una plaga aumenta mucho su población, la actividad de las arañas se concentra en dominar a esa plaga. Por eso decimos que la naturaleza es muy sabia. El tercer componente de un sistema orgánico son los degradadores del suelo. Son los microorganismos que mantienen vivo al suelo y que le llamamos también detritívoros porque desintegran la materia orgánica y también liberan en el suelo sustancias simples para que las plantas los puedan aprovechar. En la agricultura orgánica, el suelo es el principal componente del sistema. De nada sirve la mejor semilla, la mejor planta, si no tenemos un suelo rico en materia orgánica. Y acá finalizamos este primer encuentro. Y del suelo vamos a hablar la próxima semana con la ingeniera agrónoma Janet Bocija de la Fundación Logros. Les recuerdo ahora las maneras de comunicarnos, de comunicarse ustedes con nosotros y nosotros también con ustedes. Facebook y Twitter, cuenta oficial de NSTV. Mail elambiente@nuevosiglo.com.uy. Y hablando de Nuevo Siglo, les recuerdo que estamos cumpliendo 18 años y que si están al día con la cuota, están participando de manera automática y sin tener que anotarse en el sorteo final, que es de un auto Chevrolet. Cuanto más años uno tiene como socio de Nuevo Siglo, más posibilidades tiene de ganar este premio. Pero además, todas las semanas hay otros sorteos que tienen que ver con tablets, con televisores, y por encima de todos esos sorteos semanales aparecieron ahora los pasajes, gentileza de BQB a Santiago de Chile, con vuelos que comienzan el próximo mes. Así que todo eso lo pueden repasar a través de la web de Nuevo Siglo. Hacemos una pausa y ya venimos. Quiero invitarlos para ver una experiencia bastante particular. Es la de las bicimáquinas, reciclaje de partes de bicicletas para que las personas puedan generar su propia energía eléctrica y con esta hacer funcionar, por ejemplo, electrodomésticos. Todas las bicicletas que ya no se usan para transportarse y todo, nosotros le damos un segundo uso transformándolas a bicimáquinas.
cada día las personas confían más en la máquina. Ya nosotros no tenemos que hacer tanta publicidad porque la misma máquina habla por sí sola. No usar energía eléctrica, no utilizar combustibles que dañen nuestro medio ambiente. Eso es el éxito de nuestra organización. Desgranar 5 quintales o 5 bolsas de 45 kilos en un día era difícil. De ahí también nació la idea de, como le decimos, bicimolino desgranador. Pues es de mucha importancia. Sirve para tomar y lavar y todo. Porque no tenemos agua potable, con eso nosotros nos sustentamos. Primero lo cortamos, sacamos la cáscara y de ahí 3 pedacitos y echamos en el frasco de la bicilicuadora y pedalear. Y deja un pelo bien fresco, bien liso. Aquí está el champú, ya está preparado. Yo he visto que vienen de varios países. Y vienen, yo les pregunto de dónde vienen. A veces vienen de Estados Unidos, vienen de Francia, de Italia. Han venido a comprar, son personas bien amables, bien agradables, ¿ya? Maya Pedal es la familia Maya Pedal, porque aquí se reúnen personas de diferentes partes del mundo, compartimos experiencias para llegar a desarrollar lo que hoy tenemos. Hablemos del síndrome de Diógenes, de esta afección psiquiátrica que lleva a que algunas personas acumulen basura en sus lugares de residencia, acumular en enormes cantidades, convirtiéndolo eso en un problema sanitario y ambiental para ellos y para el entorno. Piensen, por ejemplo, en los vecinos. Sobre esto realizó una investigación la Defensoría del Vecino. Rosana De Boni, que se encarga de este tema dentro de la Defensoría, nos contaba. Bueno, el síndrome de Diógenes es un trastorno del comportamiento que lleva a la persona a no poder desprenderse de ninguno de los objetos que tiene a su alrededor y muchas veces sale a buscar objetos. En las primeras etapas, que se llama de acumulación pasiva, la persona tiende a no desprenderse de la propia basura que genera. Después vamos pasando por otras etapas. La segunda etapa de instalación, en la cual todas las habitaciones de la casa, inclusive del piso hacia arriba, y se empiezan a llenar de basura los espacios públicos. Ahí ya nos encontramos en la última etapa del síndrome, que la llama el psiquiatra, el doctor Esteban Acosta, es la etapa del estallido del síndrome. Ahí es cuando se está interviniendo. Hay una comisión de trabajo por este tema que hace 6 meses que se convocó a raíz de la resolución de la ministra, que en ese entonces era la doctora María Julia Muñoz. Se instala esta comisión que quiere que se empiece a actuar antes para no intervenir cuando se está en el estallido. Un dato interesante es que mientras estábamos corrigiendo esta investigación, en el manual de psiquiatría, el DSM-5, que los psiquiatras le llaman la Biblia de los psiquiatras, es la clasificación, una clasificación en la cual están todas las enfermedades mentales. Se incluye por primera vez en mayo de este año el trastorno de acumulación, se incluye como un trastorno. ¿Qué riesgos conlleva esta acumulación desde el punto de vista de la salud y ambientales, tanto para la persona como para el entorno? Bueno, esos aspectos son por los cuales la Defensoría del Vecino empezó a actuar en esto. Hay una cantidad de enfermedades y trastornos psiquiátricos que no nos llegan acá. Acá nos llegan las consecuencias de este trastorno. Entonces yo voy a empezar un poco justamente por la dimensión, la afectación comunitaria del trastorno.
riesgo de enfermedad y de vida para vecinos aledaños y para el barrio, incendio y ratas. Debido a la acumulación de la orina y los excrementos de los animales, en contacto con la acumulación de papel, se producen incendios. Y el tema de las ratas, bacterias, insectos, son basurales domésticos instalados muchas veces adentro de un edificio de apartamentos. Otro aspecto es la desvalorización de las viviendas y perjuicio de la habitabilidad de casas linderas. Riesgo de especulación inmobiliaria. Encierro de vecinos y vecinas por invasión de ratas, cucarachas y olores. Hay gente que deja de invitar a la casa porque es imposible abrir las ventanas y servir algo, ¿no? Se suma a todo ese malestar de olores, de infecciones, de probabilidad de contraer enfermedades, a enfrentamientos con la persona que acumula. Que muchas veces la comunidad entiende que ahí hay una patología, ¿no? Cualquier persona se da cuenta que nadie puede acumular basura de esa forma. Otras veces no se entiende tanto. En relación a los perjuicios del ambiente, muchas veces no es solo adentro de la vivienda. Cuando estas personas forman parte de una propiedad horizontal, tapan la cámara sanitaria, destapan y empiezan a juntar residuos. Cuando la cámara sanitaria es exterior, se llama a la intendencia y la desobstruye. Cuando las cámaras sanitarias son internas, si esa cámara solo accede el vecino que acumula, la copropiedad está cautiva de eso. Muchas veces no tienen agua y no tienen luz. Otro elemento vinculado al ambiente es la contaminación acústica permanente por la acumulación de animales. En general son gatos y perros. Están maltratados, no los alimentan, los tienen encerrados en habitaciones, se empiezan a pelear entre ellos. Esto es lo que produce los ruidos molestos para los vecinos. Esta afectación comunitaria muchas veces se confunde porque estas personas cuando hablan como que aman a los animales y ellos sienten que los aman. Las personas que padecen síndrome de Diógenes van en un proceso de aislamiento de los vínculos sociales. Nosotros decimos que cuando se hacen estas intervenciones puntuales, que es como ir a socorrer a alguien después de una catástrofe, la basura se retira y empiezan a aparecer muchas veces familiares que no podían entrar a la casa. Alejamiento de las normas convencionales de convivencia, estas personas dejan de bañarse, no se cambian la ropa, la mínima atención de salud que toda persona realiza la dejan de hacer. En nuestro país, a raíz de la investigación, encontramos que 2/3 de estas personas son mayores de 60 años, pero se da acá un fenómeno que no se da en otras partes del mundo, que se encuentran personas entre 40 y 60 años. Otra característica del síndrome de Diógenes descrita en los manuales es el de pobreza imaginaria. Estas personas, siendo propietarias, inclusive teniendo más de una vivienda, muchas veces viven como en una situación de pobreza para la cual tienen que guardar cosas que van a precisar después. Y la característica más importante de todas y también la más difícil para poder ayudarlos es que ellos no son conscientes de que padecen eso. Rechazan todo tipo de ayuda
Porque, ¿por qué van a aceptar si ellos aparentemente están bien así? Después ven fotos de cómo estaba su vivienda antes y realmente identifican ese momento como que era un momento que estaban solos, que no podían recibir a nadie. Posteriormente pueden hacerse consciente de esa situación. ¿Y con qué cantidad de casos trabaja anualmente el Defensor del Vecino? Salubridad Pública nos dice que más o menos hay 2 denuncias por mes vinculadas a un posible caso de Diógenes. Los inspectores tienen que ir y constatar el foco infeccioso, que es fácilmente identificable cuando se ve que hay basura en el dormitorio y en el baño también. ¿Cómo es el abordaje que se hace sobre estos casos? Es un tema que es competencia de varios organismos. O sea, es un caso bien claro de conflicto de derechos. Los derechos de los vecinos a vivir en un ambiente saludable y los derechos de la persona a ser tratada. Entonces, en el 2008 empezó a funcionar la Comisión Interinstitucional, integrada por el Ministerio de Salud Pública, Ministerio Público y Fiscal, el Inspector del Psicópata, la Defensoría del Vecino, la Intendencia con todas sus divisiones, el Poder Judicial y la Facultad de Medicina. Cuando se forma esa comisión, se diseñó un protocolo que hay que irlo mejorando y perfeccionando para intervenir sobre todo en estas situaciones. En estos 6 años se intervinieron en no más de 40 situaciones. Algunas fueron institucionalizadas porque tenían una patología muy severa que ameritó la institucionalización. Otras se derivaron a las policlínicas periféricas y si la persona tiene algún familiar que la apoye para continuar el tratamiento, no hay problema, se continúa. El problema es cuando las personas no tienen un apoyo familiar y deciden no continuar el tratamiento, no van a la próxima consulta que tienen con el psiquiatra, vuelven a acumular nuevamente. Para esas situaciones se quiere diseñar un protocolo más específico previo a esta intervención y un protocolo de alta del paciente después, en el caso que el paciente tenga que ser internado, para hacerle un seguimiento desde una policlínica o desde la mutualista que tenga el paciente. Si alguien necesita información sobre el tema, es 0800 16 16 y 2916 1616. Nosotros los vamos a orientar y a derivar, acá no se atiende directamente. Los focos de insalubridad es en Salubridad Pública 2408-3284. Y lo más importante que estamos comunicando ahora es un psiquiatra que empezó a trabajar con una propuesta de psicoterapia formando grupos de ayuda mutua. Y es interesante porque muchas personas que están recuperadas o que tienen este síndrome controlado quieren ayudar a otras. Es la misma lógica de los grupos de autoayuda que conocemos vinculado a otras situaciones. Este trabajo se puede encontrar en la web de la Defensoría del Vecino o si no, ir hasta la Defensoría del Vecino en Ciudad Vieja y conseguirlo editado en papel. Vamos dejando por aquí el programa, nos reencontramos en una semana. Que pasen bien.
Este programa fue presentado por Intendencia de Montevideo, UTE, OCE y Banco República.